Escucha lo que Jesús quiere decirte hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 16 al 20. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos les dijo: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura: el que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envié me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si has llegado hasta aquí, dale me gusta al video o escribe en los comentarios: Señor, cuida mi familia. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy el Evangelio nos sitúa en el escenario más íntimo y sagrado de la vida de Jesús con los suyos. No estamos en el monte Tabor con la gloria de la transfiguración, ni a orillas del mar de Galilea con las multitudes asombradas por sus milagros, ni en el templo de Jerusalén discutiendo con los doctores de la ley. Estamos en un lugar mucho más sencillo y a la vez mucho más profundo, un cenáculo, una habitación prestada, una mesa compartida en la noche antes de su pasión. Es el momento de la despedida, el momento en que el amor se vuelve más intenso porque sabe que el tiempo se acaba, el momento en que las palabras no dichas hasta entonces finalmente brotan del corazón. Juan, el discípulo amado, aquel que recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús en esa misma noche, guardó en su memoria cada gesto y cada palabra. Y lo que nos transmite no es un discurso doctrinal frío, ni una enseñanza teológica abstracta. Es una conversación de corazón a corazón, un testamento, una herencia espiritual que el Maestro deja a los suyos antes de partir. Jesús sabe que su hora ha llegado. Sabe que el Padre lo ha puesto todo en sus manos. Sabe de dónde viene y a dónde va. Y precisamente por eso, porque tiene plena conciencia de su origen divino y de su destino glorioso, puede realizar el gesto más humilde que jamás se haya visto: toma una toalla, se ciñe con ella, vierte agua en un recipiente y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Después de ese gesto que ellos apenas pueden comprender, un gesto que los deja en silencio, perplejos, avergonzados quizás, Jesús se sienta nuevamente a la mesa y comienza a explicarles el significado profundo de lo que acaba de hacer. Las palabras que escuchamos hoy son parte de esa explicación, son el comentario del Maestro sobre el gesto del siervo. No son palabras dichas al aire, no son una enseñanza teórica. Son la interpretación de una acción. Jesús no habla del servicio como un concepto, lo ha encarnado. Y ahora, desde lo que ha hecho, explica lo que significa. Jesús ha dicho: les he dado ejemplo, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. No es un ejemplo entre muchos. Es el ejemplo que resume toda su vida y toda su misión. El Hijo de Dios no vino a ser servido, sino a servir. No vino a recibir, sino a dar. No vino a ocupar el trono, sino a lavar los pies. Y ahora les dice a sus discípulos:
y a través de ellos a todos los que a lo largo de los siglos se llamarán cristianos, que hagan lo mismo. No que lo admiren, no que lo recuerden, no que hagan estatuas en su memoria. Que lo hagan. Que ellos también tomen la toalla y la jofaina. Que ellos también se pongan de rodillas ante los hermanos. Que ellos también sirvan hasta el extremo. En este contexto pronuncia la frase que resuena con la fuerza de una verdad irrefutable: en verdad les digo, el siervo no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Es una sentencia que parece obvia, casi elemental. En cualquier relación humana establecida, el que sirve está naturalmente por debajo del que es servido. El mensajero no es superior a quien lo envía, sino que está a su servicio. Es una cuestión de jerarquía, de orden, de sentido común. Pero Jesús no está dando una lección de protocolo social ni de estructura organizativa. Está dando una lección de inversión radical de valores para el reino de Dios. Porque lo que Él ha hecho es exactamente lo contrario de lo que los hombres esperarían y practicarían. El Señor, el Maestro, el que por derecho propio merecía ser servido, se ha hecho el siervo. El que debía recibir el homenaje de todos los discípulos se ha postrado a sus pies. Si Él, siendo el más grande, se ha hecho el más pequeño, entonces sus seguidores, que son ya más pequeños que Él, no pueden aspirar legítimamente a ser más grandes que su Señor. No hay espacio para el orgullo, para la ambición de poder, para la búsqueda de reconocimiento entre los que siguen a Jesús. El discípulo que conoce la gloria de Jesús, el que ha visto sus milagros y escuchado su enseñanza con autoridad, podría sentirse tentado a buscar también un lugar de honor en la comunidad, a desear que los demás lo reconozcan, a competir por los primeros puestos. Ya había ocurrido entre los 12, en otras ocasiones, cuando discutían sobre quién era el más grande. Jesús, con este gesto de lavatorio de pies, corta de raíz esa tentación de raíz. No hay lugar para la competencia por la grandeza en el reino. La única grandeza es la del servicio. El Señor se hizo siervo, el discípulo no puede pretender ser más que su Señor. Esto no significa que no haya autoridades ni jerarquías en la Iglesia. Jesús estableció a Pedro como piedra, a los apóstoles como fundamento. El mismo Evangelio de hoy habla de enviados, de personas que reciben una misión y una autoridad para cumplirla. Pero esa autoridad no es para dominar, sino para servir. No es para que los demás se postren ante ellos, sino para que ellos se postren ante los demás. El Papa, los obispos, los sacerdotes, todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia, están llamados a ser los primeros en el servicio, no los primeros en el honor. Son servidores de los servidores de Dios. Su grandeza no está en las insignias o en los títulos, sino en la fidelidad con que lavan los pies del pueblo que les ha sido confiado. Y entonces Jesús añade una bienaventuranza que es a la vez una promesa y un llamado, un consuelo y una exigencia: si saben estas cosas, dichosos serán si las ponen en práctica. Notemos la precisión de sus palabras. No dice si saben estas cosas, dichosos serán por saberlas. No dice bienaventurados los que entienden la teología del servicio. No dice felices los que pueden explicar el significado del lavatorio de pies. La dicha, la felicidad profunda,
la bienaventuranza prometida, no está en el conocimiento, sino en la práctica. No se es bienaventurado por saber que hay que servir, sino por servir. No se es dichoso por conocer la teoría del amor, sino por amar. No se es feliz por recitar de memoria las palabras de Jesús, sino por hacerlas vida. ¿Cuántos cristianos sabemos qué es el Evangelio? ¿Cuántos hemos escuchado cientos de homilías, hemos leído la Biblia, hemos estudiado el catecismo? Sabemos que hay que perdonar, sabemos que hay que amar al prójimo, sabemos que hay que ayudar al pobre, sabemos que hay que ser humildes. Y sin embargo, seguimos atrapados en el rencor, en la indiferencia, en el egoísmo, en la soberbia. El saber no nos ha salvado. El saber no nos ha hecho dichosos. Porque la dicha no está en el saber, sino en el hacer. La bienaventuranza no es un estado intelectual, es una realidad existencial que nace de la coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos, entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que predicamos y lo que practicamos. Este es el gran desafío del cristianismo. No es una religión del saber, aunque tenga un contenido intelectual profundo. Es una religión del hacer, del vivir, del encarnar. No basta con decir Señor, Señor. Hay que hacer la voluntad del Padre. No basta con tener la fe, hay que demostrarla con las obras. No basta con saber que Jesús lavó los pies, hay que agacharse también para lavar los pies de los hermanos. Fíjense además que Jesús no pone límites ni condiciones a este servicio. No dice dichosos serán si sirven a quienes les caen bien. No dice bienaventurados si ayudan a quienes se lo merecen. No dice felices si lavan los pies de los que les son simpáticos. El servicio del discípulo debe ser universal, gratuito, incondicional, como el servicio del Maestro. Jesús lavó los pies de Pedro, que pronto lo negaría. Lavó los pies de todos, incluido el de Judas, que en esa misma noche saldría a traicionarlo. No excluyó a nadie, no puso condiciones, no preguntó quién merecía ser lavado. Simplemente sirvió. Así debe ser nuestro servicio, sin cálculo, sin medida, sin exigencia de reciprocidad. Pero inmediatamente después de esta promesa de dicha, Jesús entristece el ambiente con una sombra que se proyecta sobre la mesa compartida. No hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero para que se cumpla la Escritura, el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Jesús sabe que entre los 12 hay uno que lo va a traicionar. No es un accidente histórico fortuito, no es una casualidad que podría haberse evitado. Es parte del misterio de la iniquidad que acompaña misteriosamente la obra de la salvación. El salmo que él cita, el Salmo 41, es la queja de un hombre que se duele porque su amigo íntimo, aquel con quien compartía el pan, aquel que comía en su mesa, se ha vuelto contra él. Ha levantado su pie para patearlo mientras caía. Es el dolor de la traición de quien menos se espera, de quien está más cerca. Jesús aplica ese texto a su propia experiencia. Judas, uno de los 12, el que tenía el encargo de la bolsa común, el que había visto los milagros, el que había escuchado las enseñanzas, el que había recibido el poder de expulsar demonios y curar enfermos. El que ahora recibe el mismo pan y la misma copa, el que ha sido lavado por las manos mismas de Jesús,
está a punto de salir a entregarlo por 30 monedas de plata. Compartir la mesa con Jesús, estar físicamente cerca de Él, no garantiza la comunión espiritual. La cercanía externa no salva. Se necesita la adhesión del corazón. Se necesita abrir la puerta interior a la gracia. Judas la cerró. No fue la voluntad de Dios quien lo llevó a la traición, sino su propia libertad mal usada, su codicia, su cerrarse a la luz que lo iluminaba. Esta advertencia de Jesús, dicha en voz alta para que todos los discípulos la oigan, tiene un propósito muy claro. Jesús lo explica: se lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Es decir, cuando vean que Judas, uno de los 12, lo traiciona, cuando vean que el proyecto humano parece derrumbarse, cuando vean que el Maestro es arrestado, juzgado injustamente, azotado, crucificado, no pierdan la fe. No piensen que el mal ha vencido. No piensen que Dios ha abandonado a su Hijo. Todo esto está previsto, todo esto es parte del plan de salvación. Lo que parece un fracaso, lo que parece el triunfo del mal sobre el bien, está integrado en el designio divino de amor. La cruz no fue un accidente de la historia, un error que salió mal, un plan desbaratado por la maldad humana. Fue el momento previsto desde la eternidad para que el amor se manifestara en su plenitud. Y la traición de Judas, con toda su malicia, con toda su gravedad, no puso en jaque el plan de Dios, sino que fue el eslabón humano que permitió que se cumpliera. Esto no significa, ni mucho menos, que Dios apruebe la traición o que la haya querido positivamente. Dios no quiere el pecado. La traición de Judas es un pecado grave, un pecado que el mismo Jesús califica como una desgracia para aquel por quien viene. Pero Dios, en su providencia infinita, sabe integrar incluso el mal en sus designios de bien. Así como de la muerte de Jesús brotó la vida de la resurrección, así como del pecado más grande de la historia brotó la redención más grande de la historia. Así también Dios puede sacar bien de nuestros pecados si nos arrepentimos y volvemos a Él. No es que el pecado sea bueno. Es que la misericordia de Dios es más fuerte que el pecado. Jesús concluye esta enseñanza con una afirmación que conecta su propia identidad divina con la misión de los discípulos a lo largo de los siglos. En verdad les digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es la cadena de la misión, la línea transmisora de la gracia, el cordón umbilical que une el cielo con la tierra. El Padre envía al Hijo. El Hijo envía a los discípulos. Los discípulos, a su vez, serán enviados a todo el mundo. Y la respuesta de los hombres a esos enviados no es una respuesta a simples mortales, sino que repercute directamente en la esfera divina. El que acoge al discípulo, acoge al mismo Jesús. El que rechaza al discípulo, rechaza a Jesús. El que escucha la palabra del discípulo, escucha la palabra del mismo Hijo de Dios. Qué dignidad tan inmensa la del apóstol, la del misionero, la de todo aquel que es enviado por Cristo a anunciar el Evangelio. No es un simple portador de noticias, no es un propagandista religioso. Es el representante de Cristo. Lleva consigo la presencia misma de Jesús, aunque sea de manera velada, sacramental, espiritual.
y por eso mereces ser recibido como a Cristo se recibe. ¡Qué responsabilidad tan grande también! Porque el que pretenda ser enviado de Cristo, pero no viva como Cristo vivió, no ame como Cristo amó, no sirva como Cristo sirvió, se convierte en un obstáculo, en un escándalo, en un motivo para que otros rechacen a Cristo. Por eso Pablo exclamaba: «¡Ay de mí si no predico el Evangelio!». Pero también les ruego que me imiten, como yo imito a Cristo. El enviado debe reflejar a aquel que lo envía. Debe ser un icono, una ventana transparente, para que a través de él se vea a Jesús. Hermanos, este Evangelio no es un texto para admirar desde lejos. Es un espejo donde debemos mirarnos cada día. Nos habla de humildad y servicio, porque el discípulo no es más que el maestro. Si Jesús, siendo el Señor, se hizo el siervo, si Él, siendo el que merecía tener los pies lavados, se puso de rodillas para lavar los pies de sus discípulos, entonces nosotros, que somos siervos, servidores, discípulos, no podemos aspirar a ser señores, a exigir que nos sirvan, a vivir instalados en la comodidad de ser servidos. Toda búsqueda de poder, de prestigio, de reconocimiento, en la iglesia y en la sociedad, es una contradicción con el Evangelio. El único camino del discípulo es el camino del servicio gratuito, anónimo, humilde, alegre, que no busca recompensa terrena porque ya tiene su recompensa en el cielo. Nos habla también de la necesidad de pasar del saber al hacer. Muchos sabemos qué es el Evangelio. Muchos podemos repetir de memoria las palabras de Jesús. Muchos tenemos títulos teológicos, hemos leído libros espirituales, asistimos a cursillos y retiros. Pero la dichosa, la bienaventurada, la que realmente encuentra la felicidad, es la que practica. El que pone en práctica la palabra es como el hombre prudente que construyó su casa sobre roca. El que la oye y no la practica es como el insensato que la construyó sobre arena, y cuando llegaron las tormentas, su casa se derrumbó estrepitosamente. No se trata de hacer cosas grandiosas, de realizar gestos heroicos para que todos nos admiren. Se trata de hacer lo pequeño con grandeza de amor. Lavar los pies era una tarea doméstica, una tarea de esclavos, una tarea que nadie quería hacer. Pero hecha por el Señor, se convirtió en el resumen de todo el Evangelio, en la síntesis de su vida y de su mensaje. Así también nuestras pequeñas acciones cotidianas, hechas con amor, con humildad, con gratuidad, se convierten en gestos proféticos que anuncian el reino. Nos habla también de la posibilidad siempre presente de la traición. Los que traicionaron a Jesús no eran enemigos declarados que venían de fuera. Era uno de los 12, uno que compartía su mesa, uno que había sido testigo de sus milagros, uno que había recibido el poder de expulsar demonios, uno que en ese mismo momento recibía el lavatorio de pies. También nosotros podemos tener cargos en la iglesia, podemos recibir la Eucaristía con frecuencia, podemos predicar, podemos enseñar, podemos hacer obras de caridad, y sin embargo, nuestro corazón puede estar lejos. La traición a Jesús no es solo la de Judas. Es también la nuestra cada vez que anteponemos nuestros intereses a su Evangelio, cada vez que elegimos el pecado conscientemente, cada vez que nos avergonzamos de él ante los demás. Cada vez que anteponemos la comodidad a la misión, cada vez que hacemos de la religión un espectáculo vacío.
Judas nos recuerda que la cercanía externa a Jesús no salva. Se necesita la adhesión del corazón, la conversión constante, la vigilancia sobre nuestras intenciones más ocultas, la humildad para reconocer que también nosotros podemos caer. Finalmente, nos habla de nuestra misión. Todos los bautizados somos enviados. No solo los sacerdotes, no solo los religiosos, no solo los catequistas. Cada cristiano, por el hecho de haber recibido el bautismo y la confirmación, es un enviado de Cristo en medio del mundo. Tenemos una tarea, una responsabilidad, una dignidad inmensa. Dios nos ha confiado la misión de llevar su amor a los demás, de ser sal y luz, de dar testimonio de la esperanza que hay en nosotros. No somos los protagonistas, eso está claro. Somos solo mensajeros, servidores, instrumentos. Pero el mensajero que sabe que lleva el mensaje más importante del mundo, el mensaje de la vida eterna, no puede callarlo. El que ha bebido del agua viva no puede no compartirla. El que ha encontrado el tesoro no puede no contarlo a los demás. Y hay una segunda parte en esta enseñanza que es un gran consuelo para nosotros. Cuando seamos enviados, no iremos solos. No iremos con nuestras solas fuerzas. Iremos con la presencia de Cristo. Y cuando alguien nos acoja, cuando alguien escuche nuestra palabra, cuando alguien nos permita servirle, no será a nosotros a quien acoja, sino a Cristo mismo. Y a través de Cristo, al Padre. Por cada persona que llega a la fe gracias a nuestro testimonio, podemos dar gloria a Dios. Por cada herida que sanamos con nuestra compasión, por cada duda que disipamos con nuestra palabra, por cada soledad que aliviamos con nuestra presencia, estamos siendo instrumentos de la salvación. Que María, la sierva del Señor, la que dijo hágase en mí según tu palabra, nos enseñe el camino del servicio humilde. Que ella, que estuvo al pie de la cruz cuando todos los demás discípulos huyeron, nos dé la fortaleza para no traicionar a su Hijo con nuestras incoherencias. Que ella, que recibió la misión de ser Madre del Verbo encarnado y Madre nuestra, interceda por nosotros para que seamos enviados fieles del Evangelio, testigos creíbles del amor de Cristo. Servidores alegres de todos nuestros hermanos, especialmente de los más necesitados. Amén.